Bien, el día de hoy vamos a dar una serie de reflexiones por este Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. El International College of Dentists no se quería quedar atrás y un buen día recibo una llamada de mi amigo, el doctor José Ángel Cifuentes, pidiéndome que participara. Yo en un principio estaba un poco renuente porque no es necesariamente mi tema, pero bueno, tocó la tecla precisa y acepté el reto. Muchas gracias, José Ángel, porque el haber aceptado me ha hecho revisar el tema y reflexionar, darme un espacio para reflexionar sobre el papel y la evolución de la mujer en el mundo en todos los aspectos. Porque no solo la mujer es ese ser complejo, que no solamente incluye a la gente que es destacada, sino toda aquella mujer que desde su casa, desde su trinchera, día a día trabaja buscando, como todos, pues la felicidad. Cuando me senté a pensar qué título le voy a poner, me acordé de una de mis hermanas que cuando éramos jovencitas me compartía mientras caminábamos a la escuela sus clases. Y recuerdo esta frase, que es una frase mucho más seria y más golpeadora, que la frase original es: la mujer, ese animal de cabellos largos e ideas cortas. Es una idea que golpea ahorita y seguramente que a las mujeres de su época. Aunque el contexto en la época en que Schopenhauer, que es un gran y brillante individuo y filósofo alemán, que bueno, pues pensaba de esta manera, ¿verdad? En que la mujer tenía que estarse en su casa, aprender piano, que qué padre, digo, aprender piano pues es maravilloso, pero que estaba confinada a las ideas de los varones y que estaba confinada al decir y hacer de ellos. Esta plática pues va a recordarnos que somos algo más que cabellos largos. Seguramente muchas tienen el cabello corto y grandes ideas. Y las grandes ideas van desde la gente, las mujeres que quedan en casa porque tienen que trabajar en casa, hasta las grandes pensadoras. Hoy es el Día Internacional porque se marcó en la historia un 8 de marzo, en donde una fábrica textilera, Cotton, así se llamaba, hubo un incendio y 129 mujeres murieron en Nueva York, luego de una huelga y de la ocupación de la fábrica. Y esto, bueno, pues de un incendio que fue intencional. 51 años después se reunieron 15,000 mujeres y tomaron las calles de Nueva York exigiendo un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, el derecho al voto y a prohibir el trabajo infantil. Utilizaron el eslogan de pan y rosas, representando el pan la seguridad y las rosas una mejor calidad de vida a la que todos aspiramos. Hay una serie de verdades. Recientemente platicando con una también brillante amiga, la doctora Pati Ortega, me decía cómo es posible que en la actualidad científicas se quejen de la obstrucción en el avance de su trabajo por ser mujeres y ser mexicanas, ¿no? Y bueno, lo de mexicana no es exclusivo, la obstrucción hay grandes verdades y una gran verdad es la represión que en este pleno siglo XXI existe. Se ha avanzado en el derecho al voto en muchos de los países, pero hay lugares donde la mujer no se puede mover sin la autorización del familiar masculino. Es un hecho de que los varones son más fuertes que nosotros. Yo soy de la idea, porque bueno, hay diferentes maneras diferentes formas de pensar, que no estamos peleados con los varones. Somos iguales en derechos, pero somos diferentes. Y el entorno cultural podría ser el desfavorable.
aún en México existen etnias donde una mujer que enviude tiene que recurrir a la poligamia para ser cubierta por un varón, me refiero a los coras, porque de lo contrario puede ser asaltada y violentada si es identificada como una mujer aislada, sin la cobertura del varón. Recientemente se ha incrementado la violencia contra la mujer por aquello de la fortaleza física del varón, ¿verdad? La pandemia, entre otras cosas, nos mostró que el encierro puede ser muy nocivo, sobre todo cuando tienes una casa pequeña donde tiene la mujer que convivir con su pareja y pues los desacuerdos podrían ser de tal magnitud y el encierro podría generar tal nivel de ansiedad que puede haber violencia. También es un hecho que existe el acoso laboral y sexual. Esto es también una realidad. Recientemente vi una película, un documental en Netflix sobre las mujeres en la ciencia, y una de ellas se quejaba de uno de los premios Nobel de medicina y fisiología que identificaron el DNA. O sea, se quejaba de ella de acoso sexual. Y esto existe, y el acoso laboral también existe. Les recomiendo que vean ese documental. Los feminicidios a la alza todo el tiempo, recientemente mucho más. Y es un hecho que en México hay más de 28,000 mujeres desaparecidas. En Guanajuato hay todo un grupo de mujeres buscadoras de sus hijos y de sus parientes, que es una labor encomiable darse a la tarea, pues cómo no, ¿verdad? Ante el dolor, superar el dolor y buscar a esas personas desaparecidas. Todo esto son verdades que no podemos negar. Y esto lo tomé de datos de la Organización Mundial de la Salud. National Geographic también tiene una serie importante de documentales sobre el tema. Y quiero referirme a estos. Dice, 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido agresión física y o sexual en algún momento de su vida. Fíjense, 1 de cada 3. 15 millones de adolescentes entre 15 y 17 de todo el mundo ha sido obligada a tener relaciones sexuales. El 42% de las mujeres víctimas de violencia tienen como consecuencia alguna lesión derivada de la violencia sufrida. El 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por la pareja. Esto es espeluznante, ¿verdad? Las mujeres adultas representan el 49% de las víctimas de trata de seres humanos detectadas a nivel mundial. O sea, la trata de personas que incluye diversas variedades de trabajos forzados y demás. También la prostitución se incluye. En conjunto, mujeres y niñas suponen cerca del 72%, siendo las niñas más de 3 de cada 4 víctimas infantiles de la trata. Y esto asusta realmente, es algo que no lo puede uno creer en este pleno siglo XXI. Otro hecho que es terrible es que 200 millones, fíjense la cantidad, de mujeres y niñas entre 15 y 19 años han sufrido mutilación genital femenina. Y esto nada más es tomado de los países que han registrado estos hechos. Pareciera ser que las mujeres no tenemos derecho al placer sexual. Se calcula que hoy en el mundo hay 600 millones de mujeres y niñas que se casaron antes de cumplir 18, que esto también pues es impensable y uno lo ve. Hay mujeres, por ejemplo, en la India que las casan a los 10 años y esto también ocurre en nuestro país. Duele, pero es un hecho. También es un hecho que las niñas son víctimas de burla por su aspecto
físico de su cara o su cuerpo, mucho más frecuentemente que los niños. Y 1 de cada 10 mujeres de la Unión Europea declaró haber sufrido ciberacoso desde la edad de los 15 años. Y el riesgo es mayor para mujeres jóvenes entre 19 y 29 años. O sea, las cosas han cambiado y el ciberacoso también existe. Ahora quiero mostrarles dónde laboran o laboramos las mujeres, las carreras que tienen una concentración mayor de mujeres. En la formación docente a nivel preescolar, el 95, casi el 96% son mujeres. En trabajo social, casi el 87.5% son mujeres también. En otros servicios educativos, casi el 80%. Las enfermeras, en enfermería, el 80% son mujeres. En asesoría y educación, casi el 80%, también en didáctica, el 74%. Terapia y rehabilitación, esto me sorprendió, es casi el 74%. Psicología, casi el 72%. Literatura, el 69%. Diseño, el 68.7%. Prácticamente estas carreras son ocupadas en su mayoría por mujeres. Y bueno, aquí esto también tomado del Observatorio Laboral, donde se muestra en verde las mujeres y en moradito los hombres. Podemos ver que carreras como educación, ciencias de la salud, artes y humanidades, casi y otros servicios están, incluyendo ciencias sociales y derecho, están casi todas volcadas a la fuerza laboral femenina. Carreras como agronomía y veterinaria, pues solamente el 16%, en ingenierías solamente el 19%, tecnologías de la información el 29%, administración y negocios el 48%, y casi la mitad en ciencias naturales, matemáticas y estadística. Ya las mujeres se están introduciendo también en esto. Estos datos son mexicanos. Y me refiero ahora a los servicios de salud. Tomado del Observatorio Laboral del Gobierno de la República, que pues mal que bien son los datos con los que contamos. Profesionistas ocupados por servicios de salud. Y básicamente, cuando decimos servicios de salud, que son contratados, podría ser en el sector salud, pero también podrían ser en alguna clínica. 52% están en el área de medicina y 45% de los hombres están en el área de la odontología. En odontología el 54% que está contratado son mujeres. Y miren el salario. Salario cuando no te dedicas, cuando no tienes la oportunidad de abrir tu propia consulta, pues los salarios son bajos. En Guanajuato, de manera global, entre todos los servicios de salud, la mayoría son hombres, pero las mujeres casi vamos a la par y los salarios son un poco menores. En lo que se refiere al porcentaje de trabajadores que ahora sí que tienen su propia empresa o su propia consulta, en odontología somos el 41%. Uno pensaría que todos tienen consultorio, pero no es así. Las mujeres en Bellas Artes igual 38% y en veterinaria el 36%. Y bueno, con todas estas reflexiones, más que quejarnos, más que salir a la calle y destruir monumentos y más que a la calle y enojarnos, digo, si hay que, esas son cifras que molestan todas las que vimos, pero yo quisiera en esta ocasión hacer un homenaje a la mujer. Vamos a pasar brevemente por la historia, la ciencia, las artes, la filosofía, la política, el deporte. La mujer como fuerza de trabajo
A partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres se fueron a la guerra, entra la mujer de manera muy importante como fuerza de trabajo. Y lo vemos en este país. En este país sostienen el hogar. Y no son pocas, son muchas. Conocemos historias múltiples donde algunos varones, no digo que todos, algunos huyen del compromiso y dejan a la mujer con los hijos y ella no tiene otra cosa más que ponerse a chambear y sacar adelante a tanta y a tanta gente en este país. Y al final hablaremos de la mujer en la odontología, donde, bueno, pues hay nuevos modelos de trabajo, ¿verdad? Y explorando, entre otras cosas, me encontré esta niña de 12 años, Ashley Martínez Ocampo, del estado de Hidalgo, que descubrió desde ahí 2 asteroides desde su casa, y son historias no contadas, historias no publicadas por la prensa, que deben enorgullecernos. Le van a poner ya nombre a los asteroides que ella descubrió. Y bueno, si hablamos de las mujeres en la historia, Aspasia es una mujer que fue la mujer de Pericles y que fue mencionada tanto por él como por Sócrates y en este caso por Plutarco, que lo voy a leer textualmente. Dice Aspasia de Mileto: qué gran poder de encanto tenía esta mujer, que le permitió cautivar como lo hizo a los más grandes estadistas y le brindó a los filósofos la oportunidad de hablar tanto de ella en términos tan exaltados. Una mujer destacada que aparece ya en la historia y que para su época ha pasado a la historia. Y la cuenta también que tenía claramente considerada casi la 13ª apóstol por la cercanía que tuvo con Jesús, por el grado de interés que mostró, por la inteligencia que mostró. Lo mismo Cleopatra. Cleopatra es una de las reinas de Egipto que para su época fue brillante. Se le ocurrieron cosas como, ahora sí que ir a conquistar Roma desde el interior, cuando envuelta en una alfombra se aparece en Roma, ¿no? En la Roma antigua. Es famosa también por con Marco Antonio. Pero son mujeres que han destacado y que han brillado en una época en la que prácticamente casi no se le permitía a la mujer hacer nada. Otra mujer que a mí me llama la atención es Leonor de Aquitania. Una mujer que, casada primero con Luis VII, decide participar en la Segunda Cruzada y se aventura a algo que a mí me daría miedo, ir a una cruzada, ¿verdad? Pero ella va y sale desde Francia hasta Tierra Santa. Ella después se separa del rey de Francia, invalidan el matrimonio y se casa con Enrique II de Inglaterra. Ella es madre de Ricardo Corazón de León y de Juan Sin Tierra, ambos reyes de Inglaterra y que todo el mundo hemos escuchado o leído en la historia. Es una mujer acusada de adúltera y con cierta libertad, tanto en la educación como en el comportamiento, que es de llamar la atención. Y bueno, hay más mujeres en la historia. Todo el mundo sabemos la historia de Isabel I, que desde su isla empieza a generar y a gestar lo que fue el Imperio Británico. Una mujer, la hija de Enrique VIII y de Ana Bolena, que cambia el curso de la historia para los ingleses.
Tenemos también, hay otra Isabel II, recientemente muerta, que tantos años estuvo en el reinado y que se volcó en representar a su país y que le tocó el desmantelamiento prácticamente de ese imperio con sensatez y con elegancia. Prácticamente opaca con su actitud y su comportamiento al rey Fernando y logra con su matrimonio formar y dar pie a la instauración, ahora sí, de España como tal, ¿verdad? Logra la expulsión de los moros de España y hay cosas que hizo muy bien, otras que hizo regular, pero bueno, mujer a fin de cuentas pensante. En su época se logra la conquista de América, el descubrimiento de América, y su descendencia trascendió a través de las casas de los Países Bajos y su nieto Carlos V, su hija Juana la Loca. Entonces toda una historia que no la voy a repetir, todas la saben. Por acá arriba tenemos a Catalina la Grande de Rusia, también una mujer que para su época pues adelantado y que pudo lograr el dominio sobre el varón y imponer sus condiciones y su estilo. O por ejemplo, María Teresa de Austria, otra mujer también, una reina muy, muy importante en la historia. Y hay más historias. Cristina de Suecia, estamos hablando de los 1500, Juana de Arco, Catalina de Médicis, mal que bien historia negra o lo que quieran, pero con sus hijos pudo tener el control de la Casa de los Valois en Francia. Y si pasamos a la época moderna, pues tenemos desde Hillary Clinton, vicepresidente de Estados Unidos, Margaret Thatcher, toda la dama de hierro. Habría que imaginar qué fortaleza de pensamiento y fortaleza mental. Ella de repente un día decide eliminar a todos la gente que tenía en el gobierno y formar un gobierno nuevo, y le tocó una época muy difícil. La conclusión del levantamiento de Irlanda del Norte y una serie de problemas económicos que se gestaron en su época, la guerra de las Malvinas, etcétera. En Latinoamérica, Michelle Bachelet, sobre todo en su primer periodo, es una mujer destacada que sana las heridas, que impulsa y guía al pueblo chileno a olvidarse de la dictadura y del dolor y de los muertos y desaparecidos para reencontrarse como pueblo y emerger como tal. Y bueno, pues la última que aparece en esta foto, Angela Merkel. ¿Qué decir de esta mujer tan ejemplar, tan reconocida por todos nosotros? Que enfrentó conflictos muy serios como el de la migración de la guerra de Siria, la migración de los sirios y la aceptación en el pueblo alemán de muchos migrantes, la integración de las Alemanias, etcétera. Y hay más, ¿verdad? Indira Gandhi, que emerge como una primer ministra que para su época, pues, pueblo como el de la India, donde los varones son los que predominan, pues, es de destacar. O Meyer, para el Estado judío, y en la actualidad, de manera importante. En la historia de México, pues por el contexto cultural que se vivía, uno no encuentra muchos ejemplos de mujeres, pero aquí están algunas. Doña Marina, que aquí hay un error, dice Doña Marina, es la Malinche, ¿verdad? Doña Marina, que fue una princesa que dominaba varios idiomas, sin ella no hubiera sido posible la conquista de México. Del lado de la primera imagen vemos a la Güera Rodríguez,
Ignacia Rodríguez, que participó en la Guerra de Independencia de manera tan importante y que fue pareja de Agustín de Iturbide. O Leona Vicario, una mujer que le apostó también a la independencia, donó todas sus pertenencias y en favor de la causa. Y doña Josefa Ortiz de Domínguez, que igual participa en el levantamiento de la Guerra de Independencia. Y aquí, hasta hoy me di cuenta que me olvidé de las políticas mexicanas actuales. Las voy a mencionar porque no tengo la fotografía, pero tenemos una Beatriz Paredes, tremenda política, tenemos a una Josefina Mota, tenemos a una Claudia Sheinbaum, que es en la Ciudad de México, que independientemente de si nos gusten o no, si son de cierta afiliación o no lo son mujeres luchadoras y ahí están, y si están, ha sido por la brillantez para lograrse de alianzas y poder llegar a tener el gobierno y estar a la altura de dirigir un estado o dirigir un partido político. Y pues en mi ciudad nosotros tenemos a Alejandra Gutiérrez, que es nuestra presidenta municipal, a Livia, nuestra secretaria de gobierno del estado de Guanajuato, y donde, bueno, pues se piensa que ya nos toca a Guanajuato tener una gobernadora mexicana, mujer. Y en ese sentido, pues es mi opinión propia, no es todo lo que estoy diciendo, no tiene nada que ver con el International, es la opinión de Laura Díaz. Yo no estoy de acuerdo con eso de que por fuerza tengamos que tener igualdad de diputadas y diputados en el Congreso. Yo creo que debería llegar la mejor gente. Y para llegar a la mejor gente debemos defender nuestras instituciones democráticas. Porque a veces por esa búsqueda de igualdad no siempre llega quien debe llegar. Y me refiero tanto a varones como a mujeres. Pero bueno, esa es mi opinión muy personal. Hablemos de mujeres en la ciencia. Desde mucho tiempo atrás, bueno, sabemos que el desarrollo intelectual de las mujeres estaba regulado o limitado por aspectos culturales, por las leyes. La religión, que aún en esta época limita la educación y el avance de las mujeres. Lo tenemos, por ejemplo, en Afganistán, donde los talibanes prohíben que las mujeres vayan a la escuela, y eso es tremendo, ¿verdad? Algunas áreas también es un hecho que algunas áreas han estado reservadas para los hombres, y que, bueno, pues es maravilloso que haya mujeres que estén en esa área. Miren, por ejemplo, dada la fortaleza de los hombres, pues es normal que haya más albañiles hombres que mujeres. Yo en el único lugar donde he visto albañiles mujeres ha sido en la India. Y es doloroso porque pertenecen a hasta que por religión son intocables, es decir, no van a avanzar bajo ningún motivo, nadie les va porque derivan, nacieron de los pies y nacieron avanzan. Y eso contra todo, ¿no? Uno lo ve desde Occidente y dices, ¿cómo? Pero aún en León, Guanajuato, yo escucho gente que dice, ¿para qué estudia fulanita si se va a casar? Digo, Dios mío, todavía hay mucho trabajo que hacer para hacer cambiar a las personas de forma de pensar. Tenemos que esforzarnos para brincar los obstáculos familiares o sociales que imponen esta limitación. En países de Medio Oriente, tienes que pedirle como mujer permiso al varón para moverte, ¿no? Y yo digo, bueno, qué afortunadas somos de haber nacido en este país donde tienes la libertad y no tienes que someterte a las decisiones masculinas,
Digo, insisto, yo no estoy peleada con nada de esto, pero yo lo veo en muchas personas. Yo agradezco a la vida y a Dios haber tenido un padre que impulsó e hizo de mis hermanas y de mí. Somos una familia muy grande, de hombres y mujeres, pero él comíamos, desayunábamos y merendábamos con tienen que estudiar, tienen que estudiar, tienen que valerse por ustedes mismas, no pueden depender de pensar que un matrimonio les va a resolver la vida, y efectivamente, ¿no? Y curiosamente mi papá era un ejemplar muy curioso, era un hombre que no hizo nunca nada de labor en la casa, nunca lavó un traste, nunca prendió la estufa, y se reía y me quería hacer enojar siempre diciendo, es que hay tantas mujeres aquí que ellas que cocinen. Pero bueno, independientemente de eso, fue importante y yo le agradezco a Dios haber tenido el padre que tuve porque me permitió crecer. El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hay muchas historias que inspiran, en las que a pesar de los obstáculos, las mujeres han avanzado en este rubro. Un ejemplo tremendo de avance ha sido el de Marie Curie. Marie Curie nos puso el ejemplo. Sin embargo, ella, si uno lee su historia, cómo batalló, vivía en la miseria, pero ella estaba volcada en algo que le apasionaba y era la ciencia y el investigar. Ella al principio no tenía acceso a los laboratorios porque en la Sorbona los laboratorios eran de los varones. Y hoy en día todavía eso ocurre. En el propio Instituto Tecnológico de Massachusetts, y esto está referido en el documental de Netflix, ocurre eso y ocurre la no aceptación y se están abriendo, pero no de manera importante. Ya la Organización de las Naciones Unidas dice que en los sectores de la ciencia y la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, que ha persistido en el mundo desde hace años, casi ese es un territorio masculino. Están cambiando, lo vimos en las gráficas de lo que ocurre en el trabajo en México. Sin embargo, a nivel mundial, las mujeres estamos insuficientemente representadas en ese campo, en la cuestión digital. Pero bueno, pues se va avanzando, ¿verdad? En México, estos son datos de CONACYT, el 37% de los investigadores son mujeres. Vean qué poquito. En el mundo es el 43%, todavía no nos acercamos a los valores de la UNESCO. En Latinoamérica, el 35% de las mujeres se inscriben en carreras que se relacionan con ciencia y tecnología. Está viendo cierto avance. Y quise poner la fotografía de Lauri Ann Jiménez, nuestra destacada odontóloga, que jugó un papel muy, muy importante manifestando su inconformidad en la política de manejo del COVID y la pandemia en estos años. Y esto asusta, datos de la UNESCO, que en el mundo las niñas siguen siendo más propensas a nunca pararse en un salón de clases. Y esto es injusto, ¿verdad? No se vale. Como tanta niña que hay en el mundo con una brillantez igual a la de los varones, no quiero decir que más, que pueda ser limitada para el desarrollo de sus habilidades por cuestiones culturales y por cuestiones frecuentemente también económicas, donde pues a trabajar todas, ¿verdad? O por cuestiones de religión. Se busca eliminar esta desigualdad en la educación. Y ya lo dice el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice, todos podemos poner de nuestra parte
para aprovechar el enorme talento sin explotar de nuestro mundo, empezando por abrir las aulas, los laboratorios y los consejos de administración a las mujeres de ciencia. Y ahorita que leo esto de consejos de administración, hay pocas mujeres directoras de empresa. Hay una asociación de mujeres empresarias y eso me da tanto gusto de que haya emprendedoras y las hay de todo tipo, de las de grandes empresas, pero como inicié mi plática desde gente que tiene que emprender vendiendo, poniendo un puestito de lo que sea para sacar adelante a la familia. Pero pocas mujeres aparecen como las grandes directoras de compañías a nivel mundial. Pero bueno, esto crecerá. Lo dice ya el de la ONU, que no haya tantas mujeres en los consejos de administración. A veces las familias y dueñas de las empresas confían más en los varones para la dirección que en las mujeres. Y voy a poner una serie de ejemplos de mujeres de ciencia que me encontré en internet. Hipatia de Alejandría, yo no la conocía, aquí hay una pintura donde la están lapidando por ser mujer y ser destacada. Es la primera mujer matemática y astrónoma de la historia. Estamos hablando de 370 años antes de Cristo. Gracias a ella editó o escribió tratados de matemáticas, como editó, por ejemplo, los elementos de Euclides, es un libro importante. Escribió la aritmética, o revisó la aritmética del padre de la álgebra, hizo un canon de astronomía, revisó las tablas astronómicas de Ptolomeo, mejoró el astrolabio, es aquel instrumento que permite identificar la posición de las estrellas. Estamos hablando de 370 años antes de Cristo. Inventó el hidrómetro y un hidroscopio, un densiómetro, un aerómetro y un aparato para destilar el agua. Fue oradora, profesora de matemáticas, y ella con apertura, porque sus estudiantes eran tanto paganos como cristianos, y bueno, fue acusada de blasfemia, y el obispo Cirilo propició que la asesinara a una multitud. Y bueno, no se vale. Tenemos también a Hildegard von Bingen, es una monja alemana que es la primera sexóloga de la historia, la primera que hizo estudios en ginecología, pero fue no solo eso, sino naturalista, científica, filósofa, poeta. A los 38 años hizo su primer libro y hizo diferentes volúmenes o textos sobre el mundo natural, vegetal y animal. Y bueno, es de sorprenderse, ¿no? Por siendo una monja, y como vamos a ver, a veces las mujeres tenían que entrar al convento para sentirse en libertad de hacer el trabajo que les gustaba. Rótula de Salerno es la primera ginecóloga de la historia. Ejerció la docencia en la Universidad de Salerno, que en esa época era la más destacada. Sus libros marcaron la historia de la ciencia, de Passionibus Mulinarium ante ine postum partum, sobre ginecología y obstetricia, y otros textos sobre consejos. Una más es Mary Anning. Mary Anning fue la primera buscadora de fósiles que siendo niña salía con su padre a la búsqueda de conchas para limpiarlas y venderlas a los turistas. Y fue la primera en encontrar fósiles completos de animales del Pleistoceno, el ictosaurios y el pterosaurio. Sin embargo,
a pesar de que ella fue la que descubrió todas estas cosas o se encontró con su labor arqueológica, no se le permitió formar parte de la Sociedad Geográfica de Londres. Y quienes escribieron los artículos sobre lo que ella encontró fueron varones que no la nombraron. Su descubrimiento sobre los dinosaurios han dado pauta para cambiar las ideas del origen del mundo. Augusta Ada Byron, que es hija de Lord Byron, es una científica y poetisa que fue lo que se considera la primera programadora. Estamos hablando del siglo XIX. Fue la primera que escribió un algoritmo para ser procesado a partir de una máquina analítica que había inventado Babbage, que puede hacer cualquier cálculo matemático con esa máquina, y ella inventó un algoritmo. Prácticamente ella imaginó lo que no existía, que es la computadora. Y bueno, pues son mujeres que vivían en cierto entorno por la imagen que estoy presentando de cierto nivel socioeconómico, pero también pensaban más, vivían dedicadas a la belleza, ¿verdad? Marie Curie, que fue una mujer polaca, que fue la primera mujer que recibió un premio Nobel, el primero lo recibió junto con su esposo, y fue la primera persona en recibir dos, porque lo recibió ella sola. Es una mujer muy destacada, muy apasionada de la ciencia, licenciada en física y matemáticas, se hizo doctorado sobre la radiación, tan apasionada